Bueno, voy a dar paso a esta rueda de prensa. Lo primero, dándos las gracias a todos los asistentes por hacer un huequito en vuestra apretada agenda. De verdad, muchísimas gracias porque sé de cómo estáis todos con tantísimas reuniones digitales y tal. Así que 1.000.000 de gracias a todos. Hoy, como sabéis, os vamos a hablar de algo súper trendy, súper vanguardista, que es la moda digital. Vamos a hablaros de estilismos virtuales, avatares personalizados y bueno, un montón de temas súper interesantes que os van a contar 3 ponentes que os voy a presentar ahora mismo. Lucía Fernández es la responsable de comunicación de la Tecnocreativa. Isabel Basaldúa, la gran Isabel, directora creativa de la Tecnocreativa, y Basaldúa, que todos conoceréis. Y Íñigo Becerril es el director del área digital de la Tecnocreativa. Espero que os guste. Después tendremos una ronda de preguntas, por supuesto, y si queréis ir chateando, también os vamos a ir contestando. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío, por la introducción. Bienvenidos a todos y a todas a la presentación de 2.15.16.2, la primera colección de ropa deportiva 3D con estilismo virtual del mundo. Un proyecto muy especial que os presentamos con mucha ilusión, pues es la primera colaboración oficial de la Tecnocreativa con Basaldúa en cuanto a una colección de moda se refiere. Y bueno, para esta presentación quería recordar o citar una de las frases que siempre dice Isabel Basaldúa, y es que para el diseño, el mundo físico y el virtual son 2 caras de la misma moneda. Y este es un ejemplo de que efectivamente es un campo abierto a la creatividad y a la tecnología. Entonces, bueno, lo que vamos a mostrar es el resultado de una colaboración en la que se juntan, por un lado, 3 generaciones dedicadas a la alta costura, un estudio de realidad virtual pionero en Europa y la Tecnocreativa, una escuela donde se aprenden todas estas cosas, ¿no? Demostrando que esto es un área abierta a cualquier persona y que todo el mundo puede aprenderlo. Hoy os vamos a presentar, por un lado, una colección de ropa deportiva diseñada exclusivamente para el mundo virtual, y para ello os vamos a mostrar un vídeo de presentación de la colección. Y a continuación Isabel nos contará su experiencia en el proceso de diseño. Veréis además, como apreciación, ¿no?, que la colección en sí se presenta en una pasarela un poco especial, que nos parece muy interesante destacar porque en el mundo virtual al firmar se permite expandir el concepto de pasarela. Y por otra parte, ya que esto es un poco, como introducía Rocío, pues que todavía no estamos acostumbrados o no lo tenemos en nuestro día a día, también os queremos explicar el cómo funciona y cómo se comercializa la colección, que está diseñada para que puedas tener tu propio avatar en 3D vestido con una o más prendas de la colección. Para ello veremos un vídeo del proceso y luego Íñigo Becerril nos explicará con más detalle cómo se ha hecho. Os contaremos primero cómo creamos un avatar a través del escaneo, cómo se lleva a cabo tu estilismo virtual, cómo te vestimos digitalmente y en qué consisten los entregables cuando compras una prenda de la colección sobre tu avatar. Y bueno, como ha dicho Rocío también, pues por último responderemos a vuestras preguntas y consultas. Así que sin más demora, os dejo con la presentación de 2.15.16.2. Hola digitales, ya sabéis que digital viene del latín y ahora lo usamos para nombrar bits, pero también nombra lo que hacemos con los dedos. En Basaldúa llevamos 3 generaciones usando las manos y ahora también me encanta el 3D. Así que aquí tenéis 2.15.16.2, el homenaje todo digital que quiero hacer a Baby Bikila, presentando mi primera colección de ropa deportiva. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, como bien decía Lucía, nos hace una ilusión enorme poder hacer esta presentación y contar con todos vosotros.
Y bueno, deciros que para mí ha sido increíble trabajar en diseño, pero ya pasando al mundo virtual, ¿no? Y ver todas las posibilidades que ofrece y bueno, formar parte de un equipo tan maravilloso con el que ha sido un placer trabajar. Bueno, ese paso de lo físico a lo virtual nos enseña que no hay límites, ¿no? Y esa inspiración de la colección está basada en la figura de Abebe Bikila, el gran corredor etíope, que al igual que en el mundo virtual, esa tarde-noche en Roma, en 1960, eso es lo que nos enseñó, ¿no? Que no había límites y que, por supuesto, todos esos límites se pueden romper, ¿no? La piel es muy protagonista también en esta colección porque para mí es fundamental como primer tejido que nos envuelve y nos protege, pero al mismo tiempo nos está desnudando, ¿no? Y esa es la filosofía de ir siempre por delante, que como diseñadora es lo que me apasiona. Esa es la filosofía que hemos llevado a la escuela, a la tecnocreativa, ¿no? Es ir por delante, es romper límites y bueno, enseñar esto y también aprender, ¿no? Y bueno, luego me podéis hacer las preguntas que queráis acerca de la colección, voy a estar encantada de contestaros. Y ahora vamos a pasar a ver cómo funciona todo el tema de avatar y estilismo virtual. Bueno, pues Isabel, si os parece, lo vamos a hacer es con la presentación del vídeo, que es más rápido, y luego os explico sobre eso con un ejemplo concreto, ¿vale? Que yo creo que es mucho más fácil para todos vosotros. Bueno, es un vídeo corto que os lo han pasado, os lo harán llegar. Es un vídeo va muy concreto a la expresión, ¿no? Que al final la gracia es digitalizar, crear tu avatar, esa versión virtual vuestra, que puede ser esa mejor versión de nosotros mismos. Ahora os voy a enseñar, si os parece, un ejemplo conmigo mismo, que lógicamente a mí me han mejorado mucho más de lo habitual. Han hecho trampas. ¿Dónde está ahora esto? Os lo enseño directamente, es una versión de mí. A mí, que al final la gracia es esa, ¿no? Que te cogemos, te digitalizamos, te escaneamos por fotogrametría o demás. Y una vez que te digitalizamos, la gracia es esa, te hacemos esos estilismos virtuales para que tú puedas tenerlos. Luego te llevamos a un entorno virtual una vez que te hemos hecho los estilos. He saltado un poco aquí, pero bueno, distintos estilismos que se te van presentando. Te llevamos al software donde te vestimos con la colección y te vamos haciendo el proceso entero, hasta el movimiento y demás, y luego ya en función de lo que se quiera, de los entregables, que ahora lo explicaré sobre la web, pues puedes ir. Y la idea es esa, ¿no? Que te genera tu yo virtual con la colección, ¿no? Entonces, creo que se ve bastante bien. Y luego, si os parece, yo a lo mejor estamos subiéndolo ahora a la web, ¿vale? Con lo cual puede haber alguna cosita que falle todavía. Entonces tenéis aquí toda la información, ¿no? En basaldua.es/shop, que yo creo que les saldrá ahora. Todos los vídeos y más vais teniendo las prendas, ¿no? Y podéis ir viendo pues los distintos, desde todos los diseños que se han ido haciendo. Y todo el proceso, ¿no? De cómo funciona, pedir cita, etc. Luego ahora en las preguntas explicaremos cómo funciona, aparte ya más en detalle. Y yo creo que lo mejor es eso, es que vayáis
preguntando si os parece. Pero la gracia es eso, vestiros digitalmente y crear esa mejor versión vuestra. Ya el mundo virtual lo dejamos a vosotros, pero con prendas físico-virtuales. No sé si me escucháis, Lucía. Sí, te hemos escuchado, Íñigo. Vale. Yo creo que al final el proceso es, como se explica en el vídeo, os cogemos, os digitalizamos, os vestimos y os entregamos. Y ya en función de las opciones que elijáis, pues eso dentro de los entregables pues están todos los detalles, ¿no? Yo creo que si queréis lo puedo dejar ahora las preguntas, lo puedo dejar compartido, pero como van a tener toda la información, pues lo vamos respondiendo. Tenemos una pregunta en el chat y nos dicen que si se puede crear tu propia equipación como quieras, si no hay nada establecido. Perdona, no te he escuchado, Rocío, la primera. Nos preguntan que si se puede crear tu propia equipación como quieras, si no hay nada establecido. Bueno, cada prenda de la colección tiene ciertas variaciones que podéis ver en la web. Os lo mandamos también en cuanto a contenidos. Justamente la que ha seleccionado Íñigo no tiene ningún cambio de color, pero si te vas a alguna de las otras prendas, por favor, ahí sí que se puede ver que, por ejemplo, el top Record tiene una variación de color, está en blanco y en azul. Entonces, esto se puede hacer, se puede ir adaptando a los gustos que el cliente final quiera, ¿no? Y luego también, estamos hablando de alta costura, de moda digital, se pueden llevar a cabo todas las adaptaciones en cuanto a medidas, que eso me parece también muy importante destacar, que no importa que utilices ni una 34 ni una 42, al final la prenda va a ir totalmente ajustada a tu cuerpo. Vale, otra pregunta. Perdona, ¿queréis aportar algo? Sí, que justo al final, una vez que te hemos digitalizado, no solo es la cara, sino es en la cara todo y las medidas, ¿no? Entonces te digitalizamos a ti y creamos ese avatar, con lo cual te tenemos digitalizado y ya te vestimos con tus datos. Igual que en alta costura, Isabel, que te van ajustando cuando vienes, pues aquí es lo mismo, ¿no? Lo bueno es que una vez que vienes ya te tenemos digitalizado y se te puede preparar esta colección o cualquiera una de las prendas sin tener que venir. Vale, otra pregunta es que si este proceso retrasa o adelanta el proceso de creación y venta. Perdón. Bueno, realmente retrasar no lleva un proceso, como bien hemos explicado. Entonces, en función de cuántas prendas se hayan adquirido o cuántos ajustes haya que hacer, varía, pero no va a ser inmediato, no es un proceso inmediato como cuando vas a una tienda física y te compras el producto, la prenda. Pero de todas formas creo que esto nos lo puede explicar mejor Alejandro. Alejandro Pérez es quien ha trabajado mano a mano con Isabel. Alejandro. Sí, pues digitalmente no retrasa nada. O sea, esto es un proceso en el que primero pasamos por el escaneo corporal con una toma de medidas y luego pues ya se hace todo el proceso de adaptación de esa prenda que tenemos en la web al cuerpo, por así decirlo, ¿no? Entonces la venta es, por así decirlo, es directa una vez que pides cita, ¿no? Vale, pasamos a otra pregunta. ¿Qué materiales se usan para garantizar la transpirabilidad y la adaptabilidad sin rozaduras, en especial para deportes de resistencia? Isabel. Bueno, hemos utilizado sobre todo materiales sostenibles y muy enfocados a esto. No sé quién ha hecho la pregunta para dirigirme a la persona. Bueno, Paloma García. Paloma. Justo hemos tenido muy en cuenta, al ser ropa deportiva, el tipo de materiales, ¿no? Y cómo esos finales y esas terminaciones tienen que sujetar, pero nunca apretar, ¿no? Para poder
dar esa movilidad a la persona que las utilice, ¿no? Bueno, Alejandro también nos puede comentar sobre el tipo de tejidos que se han utilizado y bueno, hay algunos que son transpirables, lo vais a poder ver en las prendas porque hay prendas que son solo de licra, pero hay otras que combinan más de un tejido, ¿no? Dependiendo un poco del diseño. Si quieres comentar algo, Alejandro, sobre los tejidos. Sí, bueno, básicamente hemos escogido tejidos de poliéster digital y algunos de ellos ya tienen opción de dry fit, ¿vale? Como puede ser, lo podéis ver en la web, alguna camiseta más orientada a deportes como baloncesto. Y luego tenemos otros tipos de tejidos como el ripstop, que es para la protección, que sobre todo lo hemos adaptado para el cortavientos. Claro, el ripstop, por ejemplo, en el cortavientos lo que hace, como bien el propio nombre indica, es parar ese viento, ¿no? Pero es una prenda que no abriga, con lo cual lo que hemos hecho ha sido hemos hecho un chaleco interior que es lo que da abrigo a ese cortavientos, ¿no? Que tú te puedes quitar y poner, pero siempre pensando en que la prenda exterior es la que te va a proteger, ¿no? Con ese tejido más especial, digamos. Rocío no está silenciada, yo creo. Ah, sí. Vale, perdón. Nos dicen que qué pasa si engordas, si hay que volver a digitalizar. Buena pregunta, eso es como las dietas, ¿no? Realmente hay parte, o sea, al final esto es un proceso digital y los entregables son digitales. Entonces, si engordo, por ejemplo, yo cuando empezó el COVID adelgacé 15 kilos, lógicamente el cambio no tiene nada que ver. Entonces sí que me habría que tomar al menos las medidas base que me cambian, ¿no? El cuerpo. Pero eso como cualquier otra cosa. Si tú te vas a hacer una prenda, te vas a cambiar. Lo que pasa es que no hace falta ir al centro concreto, se podría mandar una información y adaptar, ¿no? Pero esto es como la vida real, o sea, no estamos haciendo ningún cambio, o sea, esto no elimina ningún otro proceso. Lo que pasa es que la entrega es digital, es virtual. No sé si he respondido. Que no me deja, hola, que no me deja mandar la pregunta. ¿En qué franja de precios están más o menos las prendas? Bueno, en este sentido hay varios servicios disponibles. Hay un servicio básico, un servicio Prime y otra opción Plus. Entonces, dependiendo de los entregables que quiera esa persona, todo esto se ajustaría en el momento que se pida cita. Gracias, de acuerdo. Vale, otra pregunta. ¿Estoy con sonido? Sí. Nos dicen que si la digitalización es en estático o en movimiento, que entienden que será en movimiento porque como la actividad deportiva es en movimiento tendría más sentido, pero si lo podéis aclarar, por favor. A ver, realmente para ser hiperprecisos y la anatomía de las personas que va cambiando, podrías hacerlo en movimiento, pero nosotros al final el movimiento lo damos por software. Entonces, lo que le hacemos es te escaneamos, te digitalizamos a ti con tus medidas concretas para ver cómo haces el tiro y demás. Eso Alejandro ahora os cuenta un poco más. Y una vez digitalizados os hacemos el rigging. Al final es ese hueso virtual que os metemos sobre el software para hacer ese movimiento, ¿no? No es que se puede, lógicamente si alguien lo quiere se puede perfectamente ese movimiento real, pero esto no está pensado ahora mismo ahí. Y todo llegará. Sí, lo que decía Íñigo, efectivamente, en principio es la digitalización es estática y posteriormente en el software nosotros añadimos los huesos y las articulaciones para poder animarlos nosotros conforme nosotros queramos, ¿no? Para producir esa animación o ese movimiento conforme a nosotros queramos. Nos es más fácil la digitalización de esta manera. Vale, otra pregunta. ¿Creéis que en un futuro toda la venta online se hará de esta forma? Isabel, yo creo que... A ver, yo creo que es el presente y el futuro. Yo creo que ahora mismo, o sea, lo que es seguro es que está para quedarse, ¿vale? Y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Yo creo que eliminarlo del todo no, pero sí tendrá cada vez más importancia y, bueno, y de hecho,
pues casi todas las marcas de moda, ¿no? Se están empezando a poner las pilas en este sentido, para no quedarse atrás. O sea, pues lo que decías, yo creo que no va a sustituir de ninguna manera, sino que va a reforzar, va a ayudar a esa comunicación, a la digitalización, a esos valores de sostenibilidad, lo que comentábamos del estocaje, que ayuda también. O sea, en ciertas empresas, lógicamente, no va a cambiar nada, porque ya tienen su metodología, que más que en eso son en distribución, ¿no? Aquí lo que va a ayudar es a reforzar otras pequeñas empresas, a agilizar procesos, a visualizar posibilidades, ver variaciones mucho más ágiles y no tener que hacer inversiones tan grandes en colecciones concretas, ¿no? Que yo creo que eso es una de las cosas que, hablando con el sector, es lo que nos ha transmitido prácticamente todo el mundo con lo que hemos hablado, ¿no? Que luego que sea una herramienta digital como la que estamos presentando en la escuela u otra, para nosotros es igual. Entonces, la idea es enseñar todo esto para ayudar a digitalizar el sector. Y es verdad que este año pues, ha ayudado mucho a agilizar, que no es que quisiéramos o no, es que se ha potenciado esa digitalización, ¿no? Y lo que decía Isabel, lo que lo dice siempre, que al final lo de estocaje, lo repito porque es que ya lo he escuchado tantas veces, que es muy importante porque te metes en ayudas a la sostenibilidad, entonces hay que concienciar. Yo creo, Isabel, lo explicas tú mejor eso, ¿no? Pero... Sí, bueno, y luego también lo que comentas, Íñigo, y también Alejandro seguro que quiere hacernos algún comentario, cómo agilizas el proceso, porque hay que pensar que la toma de medidas es tan precisa, te está dando tantísima información a nivel de anatomía, que al final te puedes incluso saltar pruebas físicas, ¿no? Que de otra forma no se podría hacer, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también es muy importante. Sí, Isabel, yo te reafirmo, ¿no?, en lo que acabas de decir. El proceso es mucho más directo hacia la comercialización o hacia la producción, sobre todo. No tenemos que gastar cantidades de tela en prueba, error, prueba, error. Aquí en el software podemos ajustarlo a la medida que queramos y al cuerpo que queramos. Entonces, esto claro que va a ayudar en todo el tema de sostenibilidad. Vale, otra pregunta. ¿Para qué deportes habéis concebido la colección? No lo he oído, perdón. ¿Para qué deportes habéis concebido la colección? Bueno, a ver, la colección está inspirada en un atleta, Abel Bikila era un corredor de maratón, ¿no? Bueno, la inspiración arranca de ahí, pero al final, hoy en día, la práctica del deporte, bueno, como todos sabéis, es infinita, ¿no? Y todas las posibilidades que hay ahora mismo. Entonces, realmente es una colección que está pensada para cualquier tipo de deporte, ¿no? Incluso, Alejandro, cuando empezamos a diseñar las camisetas de licra, ¿no?, comentábamos que serían también ese tipo de prenda, ¿no? Pues muy chulas para poder hacer incluso surf, ¿no? Porque al ser licra y protegerte del agua, ¿no? Incluso los collares. Entonces está pensada, bueno, pues también, ¿no? También tiene mucho que ver con esos límites que no hay en el mundo del deporte, porque muchas veces tú empiezas haciendo un deporte y acabas haciendo otro, ¿no? También. Entonces es una colección muy libre en ese sentido. Vale, nos vuelven a preguntar sobre precios y plazos de entrega. No sé si queréis volver a comentar algo de esto o ya lo habéis dicho todo. Sí, bueno, es lo que comentábamos antes. Hay 3 tipos de opciones, de servicios, entonces en función de lo que se acuerde con el cliente, porque no es lo mismo como hemos podido ver en el vídeo de presentación, si el cliente solo quiere infografías y un vídeo, digamos, de giro del propio avatar, eso sería como, digamos, el servicio básico. Luego también tenemos el Prime, que incluye todo lo anterior y además un clip de vídeo de pasarela virtual, como hemos visto en el vídeo de presentación. Y por último, hay otras opciones en las que también se puede incrustar el propio avatar con el diseño que se haya elegido en diferentes productos de merchandising, que eso también es bastante gracioso, que incluso puedes, no sé, una taza, una mascarilla, puedes hacer lo que quieras con ello. Y ahí está en la definición de lo que el cliente va a pedir, se define el presupuesto.
Vale, pasamos a la siguiente. Imaginaos que un equipo de atletismo de 30 personas quiere tener su propia equipación. ¿Sería la ropa individual para componente del equipo o se fabricarían tallas estándar? Bueno, eso Pues no yo es creo bueno. que la colección, por ejemplo, en este caso, la colección 2.15.16.2, ¿incluye cuántas piezas son en total, Isabel? Tenemos, bueno, luego con las variaciones, no sé exactamente el número, lo tendríamos que contar porque sí que es bastante amplia la carta de colores, pero bueno, pensar que a lo mejor hay como 14 prendas, luego hay variaciones, hay un accesorio que son collares de quita y pon. El chándal, por ejemplo, también tiene posibilidades, ¿no? Porque te puedes quitar la capucha y las mangas. Entonces, al final, es una colección, bueno, bastante amplia, ¿no? No sé, en el sentido de personalizar a cada persona. Claro, eso sería más que nada referido al servicio de avatar. Sí que habría que hacer un avatar, digamos, para cada Claro, uno de esos atletas y luego se haría la adaptación de las prendas que ellos eligiesen sobre sus medidas. No habría problema en digitalizar a los equipos de fútbol que hiciera falta o del deporte que se quisiera. Como si os queréis que os digitalicemos a vosotros. Vale, otra pregunta más. ¿Únicamente se trabajará ropa deportiva? Bueno, es una primera colección, también es un mercado emergente, ¿no? Estamos viendo ahora cómo están saliendo marketplaces de moda digital, cómo se están también impulsando todo el tema de avatares, incluso de probadores virtuales. Entonces, nosotros hemos arrancado con esto, pero sí que es cierto que hay un mundo enorme detrás de esto y nos damos cuenta, sobre todo, por ejemplo, en nuestras clases, cuando los alumnos hacen sus TFCs y ellos mismos comienzan a realizar sus propias colecciones, que no se quedan en una colección, en una sola colección, ¿no? Que se pueden hacer muchas, con muchas posibilidades. Y bueno, en el caso de Basaldúa, pues hemos comenzado con esto y bueno, es solo el comienzo, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente pregunta. ¿A qué público vais dirigidos? ¿Cuál es la razón para acudir a esta firma y no a una tienda ready to wear? ¿Tallas especiales? ¿Necesidades especiales? A ver, Íñigo, si quieres. y no he oído el final de la pregunta. ¿Puedes repetir, perdona? ¿A qué público vais dirigidos? ¿Cuál es la razón para acudir a esta firma y no a una tienda ready to wear? ¿Tallas especiales? ¿Necesidades especiales? Bueno, realmente esta colección es unisex para todo aquel que se atreva a dar el paso virtual y lo único que el tema de las tallas en este sentido es que no hay tallas, las tallas son tus medidas realmente, se ajusta totalmente a tus medidas. Sí, bueno, yo creo desde el punto de vista creativo, yo creo que nos estamos dirigiendo a, bueno, pues a esas personas que les apasione vestirse de esta manera, ¿no? Al final es de lo que se trata, que te apasione esta colección, que conectes con ella y vestirte. En definitiva, eso te vale para el mundo físico y virtual, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en esta colección, en ese sentido, es totalmente personalizable, ¿no? Que eso es lo que no te va a pasar nunca en una tienda, bueno, como la que has comentado en la pregunta, ¿no? De un ready to wear o... Vale, Isabel, Marta Barroso se dirige directamente a ti en esta pregunta. Dice que qué pasa con el universo de las novias, que si continúas y que si se acabará digitalizándose también. ¿Qué tal, Marta? Gracias. Sí, también el mundo de la novia se va a acabar virtualizando. Nosotros, bueno, pues seguimos diseñando para novia, para ocasiones especiales, como hemos hecho siempre, pero el mundo del deporte al final es también una ocasión especial, ¿no? Cada vez lo vemos más. Y bueno, en la colección se ha trasladado, por ejemplo, esas camisetas de las que hablaba hace un momento. Tú te puedes ir y salir una noche, ¿no? O tener a lo mejor un evento muy especial y poder llevar una de esas prendas. Estamos viendo ya desde hace muchos años en la alfombra roja cómo las prendas deportivas cada vez se cuelan más y no solo se cuelan, sino que
acaban siendo protagonistas, ¿no? Vale, pasamos a otra pregunta. En cuanto a la sostenibilidad, ¿genera los mismos microplásticos que la ropa convencional? Alejandro, es más fácil que expliques. Bueno, básicamente esto de momento no genera ningún tipo de microplástico porque es todo digital. Entonces no tenemos ningún problema de contaminación. La prenda no pasa más allá de lo digital. Entonces no estamos contaminando nada, simplemente estamos enseñando posibilidades, enseñando diferentes tipos de prendas y diferentes colecciones. Entonces, bueno, no generamos nada. Y en cuanto si se fuese a producción física, generaría mucho menos porque las pruebas serían directas. No habría que hacer tantas pruebas sobre maniquí o sobre las personas para ver la caída o el peso o la ligereza o las propias tallas, ¿no? Entonces, la producción sería mucho más sostenible. Vale, y en relación a la pregunta anterior del movimiento, nos dicen que si el avatar se adapta al tipo de deporte o vuestro software, porque no es lo mismo un tenista que un futbolista que un runner, que cada uno se mueve de una forma. Pues esto al final depende de la opción que elijas. Lo que se busca es adaptar a ese movimiento. Entonces, tú eliges esos movimientos que si quieres bailar en un anfiteatro romano o quieres jugar al fútbol en un campo virtual, realmente adaptamos exactamente a esa necesidad, ¿no? Luego ya la mecánica del concreto no va tan a ese detalle, pero por poder se podría perfectamente. La intención es digitalizarte y meterte en ese espacio con el movimiento que tú elijas. Vale, también nos preguntan que si sería posible saber en qué horquilla de precios nos estamos moviendo, el avatar básico, por ejemplo. Sí, es un servicio que empezaría a partir de los 250 euros aproximadamente. Vale, otra pregunta. ¿Estamos ante el inicio de una relación estrecha entre la moda digital y los videojuegos? ¿Qué puede aportar el diseño virtual a este sector en auge? Bueno, si queréis empiezo yo, que esto tenemos todos para comentar un poco. Bueno, no sé quién ha hecho la pregunta, me parece que Nuria. Completamente, ¿no? Y es algo que ya estamos viendo con las casas con muchas casas de moda, de alta costura, como bueno, Louis Vuitton, Balenciaga, incluso, que ha presentado su última colección en un videojuego. Creo que o sea, que tanto la moda digital como los videojuegos se van a unir cada vez más. Y esto es solo un comienzo, ¿no? Entonces, yo creo que también es además una forma de vivir la moda, de hacerla más accesible para todos y que, por ejemplo, una persona, a lo mejor un joven al que no le haya llamado nunca la atención Louis Vuitton, pues vaya a Final Fantasy o vaya a Fortnite y pueda disfrutar de esa moda que a lo mejor no puede acceder físicamente a ella, ¿no? Pero bueno, le doy paso a Íñigo, a Alejandro, para que comentéis. Pues mira, es que esa pregunta la verdad es que es muy buena pregunta porque lo hemos comentado con muchas personas. Desde que hemos hablado con muchos estudios de que crean juegos y entonces es muy gracioso, ¿no? Porque ellos decían que no hacían moda, ¿no? Y realmente cuando empezábamos a hablar y decían, no, pero yo esta chaqueta he cogido una idea y la he creado, ¿no? Entonces, pero entonces eso es moda, ¿no? Entonces ahora lo estamos viendo, lo que decía Lucía, Balenciaga ha entrado muy fuerte ahora con el último juego, y están entrando todos los grandes. Entonces ya las prendas virtuales es un más, ¿no? Es como el FIFA. Por ejemplo, la gente cuando está viendo el FIFA, ¿qué es lo que quiere comprar el que juega? Las zapatillas que salen ahí. Entonces, todos estos skins o materiales virtuales, la pregunta es, ¿se paga por ellos? Se está pagando todos los días. Es más, como te despistes, un hijo tuyo que le pasó a un cercano, se dejó 700 euros, lógicamente bloqueó la cuenta, le pidió que se devolvieron, pero sí, se está pagando y se está pagando muy fuerte por ello. No sé si hemos respondido.
No sé si queréis decir algo más. No, hay otra pregunta que si Ah, podéis hablar un poquito más de la relación entre juegos y moda. Bueno, yo creo que aquí también hay una cosa y es también la unión de dos audiencias que no han estado tan unidas nunca, porque digamos que los de moda siempre se les ha dicho como son fashionistas, muy fashionistas, y quizás los gamers no están tan identificados con el mundo moda, pero creo que es una fusión que ya es real y nos estamos dando cuenta también con nuestros alumnos que cada vez piden más un curso a lo mejor de diseño de skins que estamos preparando e incluso, bueno, yo creo que Alejandro también puede hablar sobre los alumnos que tiene en sus cursos de diseño de moda digital, que es el mejor ejemplo, ¿no?, de lo que está pasando en la actualidad. Sí, de hecho, bueno, yo he tenido alumnos desde que han empezado, bueno, que son patronistas, se han metido en mi curso de moda digital en el nivel de iniciación y están terminando en el nivel de pasarelas virtuales pidiéndome que quieren seguir animando y que quieren seguir creando un tipo de visualización más vistosa, ¿no?, que es la que vemos normalmente ya sea o en cine o en videojuegos, ¿no? Y esto viene también de la mano, yo creo que al final se une todo, el mundo de la moda con el cine, con el videojuego y la música también ayuda, ¿no? A día de hoy los más jóvenes, que al final son los que más videojuego consumen, como decía Lucía e Íñigo, cada vez les interesa, me incluyo porque también juego, y cada vez nos interesa más pues, poder vestir a tu personaje, ¿no? Ya, ¿en qué tipo de juegos? Pues desde el FIFA, que es juego deportivo, hasta juegos de mundo abierto, como puede ser Fortnite, bueno, también incluso Call of Duty, estamos customizando armas, tipos de prenda de guerra. En Fortnite estamos customizando a los propios personajes de videojuegos, incluso van llegando cada día nuevos personajes. Y bueno, con esto multitud de juegos, ¿no?, en los que cada vez tenemos más opciones a la hora de ya no solo elegir el personaje, sino también de vestirlo, ¿no? Y eso, como decía Íñigo, eso es moda. Sí, al final, perdona. Perdón, que se me ha colado ahí. No sé si hay un poco de ruido. No, una cosa muy rápida. Esto que comentabais es lo que hemos hablando con gente del sector que más vamos a ir trayendo a la escuela y pues una de las cosas que hemos estado viendo es que empiezan a surgir la necesidad de digital tailoring, que lo hemos escuchado, ¿no?, que es Character Simulator and Digital Tailoring, que es un poco gente que ya sea que viniera del patronaje o que viene del ámbito digital, que al final se están fusionando estos mundos y es para enseñar, para vestir en animaciones, por ejemplo, Disney, que está buscando, y grandes productoras a nivel internacional que ya no solo están haciendo ese dibujo, sino que lo que quieren ver es esa evolución y mejorar cada vez esa experiencia, ¿no? Es como lo de Toy Story cuando la primera que salió o la de Onward, la película que ha salido. El detalle son dos mundos, pero eso es 100% digital, ¿no? Entonces, es esa mezcla de los mundos entre lo virtual y lo digital, y yo creo que es un mundo que ha entrado y que está que está explotando, ¿no? Sí, al final yo creo que el unir estos mundos, el físico y el virtual, se trata sobre todo o se basa en la personalización, que es lo que buscan la mayoría de jugadores. Es decir, ya no solo, como decía Alejandro, elijo un jugador o un personaje, sino que además lo quiero personalizar para que se me diferencie del resto. Y cada vez las personalizaciones van a ser más amplias. Ya no es solo puedo elegir un par de colores, sino que a lo mejor puedo hasta customizar esa prenda en concreto. Bueno, customizarla y encargarla, ¿no? Que es un poco esto. Es, me hago ese diseño, le doy a encargar y sostenibilidad, lo mejor en sostenibilidad, reutilización, o sea, no se produce hasta ese momento y es 100% a medida, que ya hay algún proyecto internacional. Como este. Vale, otra pregunta. Esta es sobre el proceso de esta colección. Nos dice una periodista que si ella quiere ropa de deporte vuestra, ¿cómo podéis explicar un poco cómo se haría? Si va, le hacéis el avatar, le enseñáis cómo le quedarían cada una de vuestras prendas en vez de probarse y luego elige y de las que elija se las hacéis a medida, o si lo podéis explicar vosotros un poquito mejor. Bueno, este proceso viene bastante bien explicado en el vídeo de manera muy visual. Entonces, no es que te probamos todas las prendas, sino se hace una selección
se te escanea, se hace tu avatar y de ahí ya se eligen cosas como el estilismo virtual y después las adaptaciones a tu cuerpo y a tus medidas de esa prenda, pero las prendas se eligen al principio. O sea, no sé si ha explicado, si queréis comparto la pantalla, os explico, pero realmente Sí, lo podemos ir viendo parándolo si acaso para comentarlo un poco más en detalle, que creo que va a quedar más claro, sí. Yo creo que la duda viene en la materialización de esas prendas. En el entregable. Eso es. Sí, bueno, también lo podemos ver en el vídeo. Vale, perdonar. Que estoy intentando compartir pantalla. Me voy a... No sé si tengo ya ahora puesto el audio, ¿no? Pero vamos, como si lo quito. ¿No puedo quitarlo? Espera, yo creo que es más fácil meter una prenda en vez de este vídeo que explica también la inspiración, que es cómo funciona todo esto, que realmente eso es lo que estáis preguntando, perdonad. A ver, eso al final lo que decíamos, coges, eliges, te inspiras, eliges tu look concreto, pides cita, te escaneamos y digitalizamos, elegimos distintos estilismos contigo. Aquí es donde ya se empieza a ir complicando dónde quieres estar, dónde desfilar o bailar. Lo que comentaba Lucía, que ya te vestimos digitalmente. Y ya te entregamos en esa versión. Entonces, en función de la opción que elijas, pues hay una serie de entregables distintos, ¿no? No sé si he respondido. Vale, en principio sí, si hay alguna duda que nos digan. Esta pregunta nos entra por WhatsApp porque el periodista está teniendo problemas en el chat, nos dice si además del diseño de textiles se pueden trabajar también de forma virtual sobre calzado, zapatillas de deporte y otro tipo de materiales. Sí, sin problema. Bueno, y no solo eso, sino que al final estamos hablando de súper textiles, ¿no? Que es el ámbito al que vamos, y ya no solo se queda en ropa, sino también lo estamos viendo, por ejemplo, en mobiliario, que eso creo que Alejandro nos puede contar más, aquí es el experto de súper textiles. Sí, bueno, se pueden crear, por ejemplo, a lo de las zapatillas, pues se puede modelar la zapatilla que queramos, como, bueno, si tenemos una imagen. Y de igual manera se puede crear cualquier tipo de mobiliario. En 3D tenemos esa libertad, ¿no? de poder recrear o crear desde cero una prenda, una zapatilla o cualquier mobiliario. Vale, pues ya era la última pregunta que teníamos. No sé si habrá algo más o terminamos ya. Muy bien. Pues nada. Pues muchas gracias. Lucía, ¿estás? ¿No? Sí. Nada, pensé que estábamos silenciados. Por nuestra parte, no tenemos más preguntas, no hemos recibido más preguntas, pero bueno, queríamos agradeceros a todos la asistencia y bueno, el lujo de cliente que tenemos de Tecnocreativa, que nos encanta y estamos entusiasmados con este proyecto tan vanguardista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.